Entonces, sí, estábamos en eso de las trampitas, ¿verdad? Que, por ejemplo, una sería esa de la varianza, ¿verdad? Que le pongan varianza en vez de desviación estándar. Esa pobre, si le ponen varianza, entonces tenemos que calcular la raíz cuadrada de ese número para saber cuál es el verdadero dato que vamos a utilizar, ¿verdad? Que sería el de la desviación estándar. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en en eso en eso, ¿verdad? De lo del ejercicio número 10, ¿verdad? Y estas son las posibles interpretaciones, ¿verdad? Si no se quieren meter a tanto rollo, pueden utilizar más la primera interpretación. Y si lo quieren así poner así como un poco más fino, ¿verdad? Utilizamos la segunda, ¿verdad? Pero esto poco a poco ya con la experiencia se va a ir brindando mejor. Ustedes ahorita como no tienen nada de experiencia en eso de la estadística, entonces no les pido ser tan detallistas en ese sentido, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vimos los intervalos de confianza de la... ¿Alguien sabe cuándo se termina el periodo? En la planificación decía que el 29, pero no sé si termina antes. La Pero ya fuera, planificación, la planificación general, ¿verdad? No la de la clase. sí, sí, la Ah, general decía que el 29. entonces, O sea que solo vamos a tener una semana de vacaciones. Bueno, se podría decir de vacaciones. bueno, ahorita es como que estamos en vacaciones, porque no salimos. Mande. Pero, por ejemplo, digamos que el tercer periodo ya va a ser normal, no va a ser No, intensivo. sí, va a ser normal, o sea, no intensivo, pero sí siempre virtual, ¿verdad? Ahí, Sí, sí, a eso me refería. Entonces ya podemos sí, llevar 3 o 4 clases. correcto, sí, ya van a poder meter más unidades valorativas. Ahí. Entonces, Licenciado, lo que le decía, que en los exámenes yo he identificado ahí que a veces ponen ciertas trampitas. En ajá, el caso, en el primero y en el segundo, creo que usted ahí nos debe como unos 8 puntitos porque hubieron temas que no nos vimos, no lo correcto, vimos. sí, Formularon preguntas respecto a eso y no sé, al chiripón creo que se tuvo que haber respondido, pero sí, tal vez usted nos considere en ese aspecto. sí, claro, claro. Sí, lo que no hemos visto no lo vamos a evaluar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hasta hoy veríamos esto, lo de los intervalos de confianza. Abarcamos intervalos de confianza de la media y de la proporción, ¿verdad? Entonces, para la clase de mañana, para que no se nos haga Sí, tan exhaustivo esto, miraríamos lo que es el tema de regresión. Ahorita estamos viendo el regresión, ¿verdad? No, vamos a ver, aquí. Mañana vamos a tener una clase nuevamente. Veríamos este tema que es de regresión lineal. Este tema es súper fácil. Les voy a enseñar cómo poder realizarlo en la calculadora, pero en 30 segundos, ¿verdad? Todo lo que ustedes se tardan en hacer un ejercicio de regresión, más o menos, ¿cuánto tiempo se 1 hora. tarda? 1 hora. 1 hora, sí. Lo van a hacer entonces en 1 minuto, 2 minutos. Sí, licenciado, porque, digamos, yo ya voy por el ejercicio 12, ¿va? Pero Ajá. ahorita que usted estuvo explicando, Ujú. solo tengo dos Ajá. ejercicios. Pero yo Está intenté bien, hacer es el normal. 12, pero ni Ujú. para atrás ni para adelante. Solo supe cómo sacar el valor de X y el valor de Y. Pero lo otro, ni para atrás ni Bueno, para si adelante. quieren, ahorita en esta presentación vamos a ver un poquito, antes de que se nos termine, abarcar con todo esto. Sí, Vamos a avanzar un poquito de lo de mañana. Mande. yo quería ver si nos puede explicar el ejercicio 5, porque ahí no nos dan intervalo de confianza, solo nos dan lo de la proporción y lo de la muestra. El 5. Vamos a ver, vamos a ir al ejercicio 5. Vamos a quitar esta. El ejercicio 5 dice, se tomó una muestra
Ah, no, pero esto es sencillo. No, esto solo tiene que calcular cuál es el error estándar de la proporción, que es aquella fórmula, la raíz cuadrada de p por 1 menos p entre n. Eso. Y como nosotros ya tenemos el valor de x, que sería 24, y el valor de n, nosotros tenemos que sacar el valor de p, que sería 24 dividido entre 115, ¿verdad? Pero de raíz cuadrada. No, el valor de p, la proporción, Solo es solamente dividirlo, sí. la Ah, proporción divide. Solo para sacar el valor de p, porque aquí no nos dan el valor de p. Entonces hacemos la característica en estudio, que es 24, dividido entre n, que sería 115. 24 entre 115 sería p, el p estimado, ¿verdad? ok. Y lo que nos piden acá calcular es cuál es el error estándar de la proporción, pero como ya tengo el valor de p, que sería 24 entre 115, tiene que dar 0 punto y algo, para calcular Solo el se error, aplica la fórmula de la raíz cuadrada. correcto, sí, que sería la raíz de p por 1 menos p dividido entre n. Y todo eso le sacamos la raíz cuadrada y ese sería el error. Ya, gracias. Ah, Yo lo hice ese, licenciado, y el resultado me salió 2.23. Ah, no, no puede dar, 24 entre raíz cuadrada de 115. no, es que no es así. Mire, para sacar el valor de p, solamente el valor de p, no estoy sacando el error ahorita, solamente estoy sacando el valor de p, no el error. El valor de p aquí no lo dan. Sería 24 dividido entre 115. Me da 0 punto y algo. No sé. 0 punto y algo. 24 entre 115 sería el valor de p. El p gorrito, el que les digo, el p estimado. Ahora, me piden calcular el error estándar. Ese error estándar, ¿cómo lo calculo? Multiplico p, que es este valor que me dio acá, 0 punto y algo, por 1 menos p, lo divido entre 115 y me va a dar un resultado. A ese resultado le saco la raíz cuadrada y ese sería el error estándar de la proporción. Es lo que vimos acá en esta presentación, ¿verdad? Esto de aquí es el error estándar de la proporción, ¿verdad? P por 1 menos P dividido entre N, y todo eso le saco la raíz cuadrada. ¿Ya? ¿O no quedó claro? Sí, sí. Sí, ya le entendí un poco. Ah, ok. Solamente es esto el error, ¿verdad? Recuerden que cuando nos piden el error, lo que nos están pidiendo ahí es lo que está después de la Z, ¿verdad? Lo que está después de la Z es el error. Todo esto que está ahí en azulito. Siempre. P por 1 menos P entre N. Y todo eso le saco la raíz cuadrada. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, entonces vamos a pasar, adelantarnos un poquito al temita, creo que, vamos a ver. Al ejercicio 12 será. El 12 que querían. Sí, el 12, licenciado. Ah, Pero bueno, ahí creo aquí que es un modelo de regresión, ¿verdad? es un modelo de regresión lineal, ¿verdad? Ojo que nosotros solo vamos a ver regresión lineal. Hay un montón de regresiones, regresión logarítmica, regresión exponencial, regresión cuadrática, en fin, ¿verdad? Esta es una introducción a la estadística, no vamos a ver todo eso. Entonces, vamos a ver regresión lineal que, como su palabra lo dice, es una recta, lo que nosotros vamos a graficar, ¿verdad? Ahorita estamos viendo la presentación de la tarea, ¿sí, verdad? Sí, sí, licenciado. Ok, entonces, bueno, acá dice que se desea saber si existe una relación lineal entre las estaturas de los hijos y las estaturas de los padres. Para los datos que se muestran a continuación. Esta va a ser la estatura de los padres y esta va a ser la estatura de los hijos, ¿verdad? Generalmente uno casi siempre sale un poquito más alto que sus padres. Entonces aquí vamos a ver cómo están relacionadas estas dos variables, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de correlación
R, este coeficiente de correlación R, este de acá, bueno, acá me piden que calcule R y aquí me piden que lo interprete. Entonces, este valor de R, el coeficiente de correlación, es un valor que está entre negativo 1 y 1, ¿verdad? Jamás podría existir un valor de R que sea mayor que 1 o menor que negativo 1. Podría ser 1.4, por ejemplo, está bien. Podría ser negativo 1.2, está bien. Pero no podría ser, por ejemplo, perdón, ¿qué valores dije? No sé, me puse a pensar en otra cosa. No puede ser mayor que 1. Por ejemplo, no podría ser 1.4, ni tampoco podría ser negativo 1.2. Eso es imposible, ¿verdad? Pero anteriormente divagué, no sé qué dije. Pero no se puede eso, ¿verdad? Que el coeficiente de 2 tampoco se puede. Que de negativo 2 tampoco, porque se pasa de menos 1 y de 1 positivo. El que sí puede dar es 0, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el coeficiente de correlación es 0, significa que no hay correlación entre las variables. Cuando el coeficiente da negativo 1, significa que tenemos una correlación negativa, perfecta. Cuando el coeficiente de correlación da igual a 1, significa que tenemos una correlación positiva, perfecta, ¿verdad? Más adelante vamos a ver esas tablitas de las interpretaciones de los valores de R, ¿verdad? Cuando está entre 0 y 0.5, cuando está entre 0.5 y 1, y lo mismo para el caso contrario, cuando está entre 0 y negativo 0.5, y cuando está entre negativo 0.5 y menos 1, ¿cómo interpretamos este valor de R, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero no sé si tienen algunas preguntas, si ya avanzaron con este tema. ¿Cuánto les dio el resultado de R? ¿Cuánto les dio R, por ejemplo? A mí usted dijo que yo la tenía mala, entonces. Ah, sí, por los Pero, ejercicios. Mande. pero, por ejemplo, digamos, nos dan que tenemos que sacar el valor de X al cuadrado, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, entonces, Cada valor de X. Por ejemplo, mm, acá nosotros tenemos que seleccionar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente también, ¿verdad? Entonces, en este sí, caso, y ajá. por ejemplo, para sacar el valor de R, que la fórmula dice que es SXY entre SX, SX. Ah, SX, SY. Ajá, ajá. Mm, Más o menos. Entonces, es como, eso es igual a SX, raíz cuadrada de toda la sumatoria de las X, de X elevada a la 2 menos X, Bueno, menos la media elevada a la 2 entre N. Entonces, lo que quiero saber es si todo eso va en raíz cuadrada o no, porque si es que no sé por qué me salió mala, ¿no? bueno, acá, por ejemplo, está la recta de regresión, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a Yo no avanzar un leí poquito en eso. esta clase ya que nos abarcamos en este tema. Entonces acá tenemos la recta de regresión. La recta de regresión va a ser esta, y igual a más b por x. Entonces, en este caso, x es la variable independiente y y va a ser la variable dependiente, ¿verdad? Y A y B son los parámetros de la recta, ¿verdad? Son los parámetros a estimar, ¿verdad? Son parámetros a estimar. Ojo con eso. Entonces, lo único que nosotros, los valores de Y y los valores de X, el ejercicio los va a dar. Lo que nosotros tenemos que encontrar son los valores de A y B. En primera instancia, nosotros tenemos que calcular el valor de B para después conocer el valor de A. Y así se calcula el valor de B. El valor de B es el tamaño en la muestra por la sumatoria XY. Ojo con esto. ¿Qué significa esto de sumatoria? Ah, bueno, esto lo que significa es un total. Entonces, acá, con esta sumatoria de acá, yo me estoy refiriendo al total de la columna XY. Entonces, como les repito, cada cosito de esto, que se llama sumatoria, ¿verdad? Un sigma, se llama sumatoria, significa total. Entonces acá, ¿a qué me estoy refiriendo? Al total de la columna X. Este es otro total.
Aquí, ¿a qué me estoy refiriendo? Al total de la columna Y. Este de acá es otro total. ¿A qué me estoy refiriendo? Al total de la columna X al cuadrado. Acá también hay otro. Acá me estoy refiriendo al total de la columna X. Y ese total lo elevamos al cuadrado. Ojo que no es lo mismo esto de acá, la sumatoria de X al cuadrado, porque aquí cada elemento está elevado al cuadrado. No es lo mismo que esto de acá. Porque acá estamos sumando toda la columna X y a ese resultado simplemente lo elevo al cuadrado, ¿no? Entonces no tenemos que confundir eso, ¿no? Entonces más adelante nosotros vamos a verificar dónde están las columnas. Bueno, acá no pusieron las columnas. Acá no pusieron todas estas otras columnas que están acá. Bueno, pero entonces acá, como les repito, ¿verdad? Veamos esta. Acá me hablan de la edad de niños que la tomaron como variable independiente y la talla la toman como variable dependiente. Entonces, acá la sumatoria de X significa el total de la columna X, que en este caso sería la edad. Sumamos todos estos y nos da 137. Entonces acá otra vez este signo, el total de la columna Y, que sería esta. Sumamos todos estos y nos da 1701. Y acá nos dice el total de la columna X al cuadrado. Ojo con esto, que acá nosotros tenemos que colocar una columna que se llame X al cuadrado, que va a ser cada elemento de X al cuadrado. Es decir, 19 al cuadrado, 6 al cuadrado y lo colocamos acá. 5 al cuadrado y lo colocamos acá. 11 al cuadrado, lo colocamos acá. 7 al cuadrado, lo colocamos acá. Y todo eso. Y al final, toda esta columna van a ser todos los X al cuadrado. Sumamos todos esos X al cuadrado y nos da esto de acá. Lo mismo para Y al cuadrado. Tenemos los Y. Entonces nosotros creamos otra columna acá que se llame Y al cuadrado, que va a ser cada Y elevado al cuadrado. Es decir, 178 al cuadrado nos da tanto. 110 al cuadrado nos da tanto. El otro 110 al cuadrado nos da tanto. Y al final vamos a tener una columna que se llame Y cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos la suma de esa columna Y cuadrado, nos va a dar 2478. Y aquí este dice que es la columna XY. ¿Qué significa? Que vamos a multiplicar cada elemento de X por cada elemento de Y. Es decir, 19 por 178 nos da tanto. 6 por 110 nos da tanto. Estamos multiplicando X por Y, ¿verdad? Cada X por cada Y. 5 por 110 nos da tanto. 11 por 150 nos da tanto. Y al final vamos a tener una columna que se va a llamar XY, que va a ser la multiplicación de X por Y. Entonces, si nosotros hacemos la suma de esa columna XY, nos da 20.707. Entonces, ya que entramos a ese tema, denme un chancecito para irles a traer hacerles la magia, ¿verdad? De cómo vamos a hacer ese tipo de ejercicios. ¿Sí? Si me dan un chancecito, ya vengo. Un minuto de silencio. Conózcanse, dijo Eli hace rato. Alejandra, ¿usted sabe por qué Johanna no se conectó a la clase? Fíjese que no sé. ¿No le mandó ahí algún mensaje? No. Ah, Yo ya mandé le voy a mi- enviar ahorita. Ay, no, ya es tarde ya. Ok. Ok, entonces, bueno, ¿están ahí? Hola, hola, Sí. hola. Aquí seguimos, Lee. Hola, hola. Aquí estamos, aquí estamos.
Hola, hola. Licenciado, pero con una calculadora financiera no se puede sacar eso. No. Híjole. No, es que como esta clase es de estadística y no es de Sí, finanzas, financiera. sí, entonces sí, con esa sí no se podría. Ahí sí tengo complicaciones. Ahí sí tendría que poner las notas a ver si ya pasé. El nombre. Vamos a... O solo que descargue una aplicación, un compañero de sí, también calculadora podría ser. científica en el Se teléfono. Ah, eso voy a puede, hacer. se puede. Uy, qué pinta, porque yo tampoco Sí, tengo, ahí me parece aún. La mía me la robaron. Sí, es importante acá porque recuerden que estamos con la clase de estadística, entonces tenemos que tener una... La ventaja de llevar clases en línea es que tus compañeros no te roban tus utensilios. No, hombre, ¿qué me habrá querido decir? Sí, vamos a ver. Bueno, no sé, por ahí está. Bueno, entonces vamos a... Ok, ahorita, ¿qué están viendo ahorita? Bueno, ahorita sí me están viendo a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a utilizar esta cosita, ¿verdad? Vamos a hacer así. Todos ven ahí la calculadora. No me diga loco pendejo, por eso. Sí, no le diga así. Fueron puros frijoles, ¿no? Bueno, entonces, todos estaban viendo aquí la calculadora, ¿verdad? Por ahí. Oh. Sí, sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es con esta calculadora, podría ser otra calculadora. Lo primero que vamos a hacer es resetear la calculadora, ¿no? Para que no tengamos ingresados otros datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se resetea? Lo ponemos en el shift o segunda función, este shift de acá. Después lo ponemos donde dice clear, de limpiar, ¿verdad? Ese botoncito de acá. CLR, dice, de limpiar, ¿verdad? Y ahí nos aparecen esas opciones que nos aparecen MCL, MOS y OP. Entonces, en el número 3 seleccionamos el número 3 donde dice Reset All, ¿verdad? todo. O sea, resetear todo. Y le damos igual. Entonces nos va a aparecer que la calculadora ya está reseteada, ¿verdad? O reiniciada, ¿verdad? Para no hacer mal uso del lenguaje. Entonces, como ahí ya tenemos reseteada la máquina, lo segundo que nosotros vamos a hacer, creo que me voy a colocar por acá, lo segundo que vamos a hacer, para que miren más la calculadora, sería poner la calculadora en modo estadístico. Perdón, en modo regresión, ¿verdad? Porque nosotros ahorita como vamos a ver regresión, entonces ¿cómo lo ponemos en modo regresión? Lo ponemos aquí en modo, ¿verdad? Ahí que nos aparece, comp de computer, ¿verdad? Eso es lo de la calculadora, SD, que es el modo estadístico, el número 2, y el número 3, donde aparece reg, significa regresión. Entonces nosotros presionamos el número 3, ¿verdad? Donde dice regresión, pongamos atención en esto, Ya ¿verdad? no Que esto es tiene. bien importante. Entonces, le damos el número 3. Ahora, ¿qué tipo de regresión estamos viendo nosotros? Lineal, logarítmica, exponencial. Esto es lo que les estaba mencionando anteriormente, que vamos a Y tener paguen varios el tipos de... micrófono. Sí, si alguien, no sé si se apaga el micrófono, por favor, porque se escucha mucha bulla por ahí. Ok, entonces tenemos varios tipos de regresiones, lineal, logarítmica, exponencial. Si le damos a la derecha tenemos potencial, ¿verdad? Regresión inversa, regresión cuadrática.
¿verdad? Todo lo que nosotros estamos viendo sería la regresión lineal, que es el número 1. Presionamos el número 1 y ahí ya todo lo tenemos en regresión lineal. Ahora, lo que nosotros tenemos que ingresar serían los datos. Ese sería el siguiente paso. No sé si me apagan ahí el micrófono, porfa. ¿Quién tiene el micrófono ahí abierto? Gracias, gracias. Entonces, lo que procede es a ingresar todos los datos en ese orden. Entonces, como son dos datos, lo que nosotros tenemos que ingresar en la calculadora, los ingresamos de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿en qué orden están las estaturas de los padres e hijos? ¿Quién está primero y quién está abajo? Para no salirme de acá. Arriba están los padres y abajo están los hijos. Ok, entonces la vamos a ingresar en ese orden. Vamos a seleccionar como variable dependiente a los padres y como variable independiente, como variable independiente a los padres y como variable dependiente a los hijos, ¿verdad? Es decir, que los padres van a ser mis X, todas mis X, las estaturas de los padres, y las estaturas de los hijos van a ser mis Y, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera estatura del padre? 1.70. Entonces escribimos 1.70. Después nosotros vamos a escribir una comita. ¿A dónde está esta coma? Acá, ¿verdad? Acá donde dice, perdón. Voy a volver a repetir eso. Bueno, ahí escribí el 1.70, es ingresado. Después vamos a ingresar esta comita que aparece acá. Una coma, ¿verdad? Que es esta de acá. ¿Cuál es el siguiente valor? Ahora, no del padre, sino que del hijo ahora. Del hijo. 1.72. En la misma posición, ¿verdad? 1.72. Entonces ahí ya tenemos la primera estatura del padre con la primera estatura del hijo. Luego, para ingresar el dato, presionamos esta tecla que se llama M+. Entonces la presionamos y ahí nos aparece n igual a 1. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya ingresamos un dato, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el segundo dato del padre? 1.76. 1.76. Coma, ¿cuál es el segundo dato del hijo? 1.76. También lo mismo. Sí. 1.76. Este es el segundo dato. ¿Cómo ingresamos el segundo dato? Con M+. Con M+ siempre vamos a ingresar el segundo dato. Ya nos aparece que n es igual a 2. Significa que tenemos ingresados dos datos. Y así sucesivamente. Ingresémoslos todos ahora. ¿Cuál es el tercer dato del padre? 1.68. Ajá. Coma. 1.70. 1.70. M+. Ya tenemos tres datos. ¿Cuál es el otro dato del padre? 1.74. Ajá. Coma. Primero. 1.74. También. Ambos, Sí. sí. Ok. Entonces le damos M+ para ingresar el cuarto dato. Ahora, ¿cuál es el quinto dato? 1.80 y 1.80. 1.80, coma, 1.80. 1.80. Damos M+, ya tenemos 5 datos. ¿Cuál es el otro? 1.73. 1.73. 1.73, coma, 1.74. 1.74. M+ para ingresar el dato. Ya tenemos 6. Híjole. Nos quedan 10 minutos. Todavía tenemos tiempo. Ok. Entonces, ajá. ¿Cuál es el otro? El séptimo. 1.60 Ajá. y 1.68. Coma, 1.68. Lo ingresamos. Ya tenemos 7 datos. ¿Cuál es el otro? El 2. 1.67. Ajá. Coma. 1.70. 1.70. M+, ya tenemos 8 datos. El otro, 1.83. punto 1.80. coma, 1.80. M+, ya tenemos 9 datos. ¿Y el otro? 1.80. 1.80, 1.77. coma, 1.77. M+, 10 datos. ¿El otro? Solo son 10 datos, Lick. Son 10. Entonces ya tenemos ingresados todos los datos. Nosotros podemos colgar acá la calculadora y ya tenemos ingresados los datos, ¿verdad? Si nosotros no hemos reseteado reiniciado, perdón, la calculadora, no hay problema, ¿verdad?
Ahí están. Por eso es que al principio lo que yo hice fue reiniciar la calculadora para que esos datos se me perdieran. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para calcular esa recta de regresión? Pues lo que tenemos que hacer es apretar esta tecla de segunda función, Shift, y después le apretamos donde dice S bar, el número 2. El número 2. Aquí en el número 2 dice algo que dice S bar. Y ahí nos aparece X barra, nos aparece la desviación estándar. Nos aparece X barra, nos aparece o sea, lo que nos aparece con este X barra significa que es la media de toda la suma de los X, que en este caso en X fueron la suma de los padres, ¿verdad? Le apretamos el número 1 y le damos igual, y ahí nos aparece que es 1.731 la media de los padres, ¿verdad? Como nosotros tomamos Y como la media, como los hijos, ¿verdad? Entonces si nosotros presionamos el Shift, después el número 2, siempre, y después nos movemos hacia la derecha, vemos acá que aquí aparece Y barra. El Y barra está en el número 1. Seleccionamos el número 1 y le damos igual. No aparece 1.741. Este sería el promedio de los hijos, el promedio de estatura de los hijos. Pero a mí no me están preguntando eso. Eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es, segunda función, el número 2, donde dice, el número 2 dice S bar. Acá dice S bar en letras amarillitas. Entonces nos aparece aquí X barra, no nos interesa. Y barra, no nos interesa. Esto sí nos interesa. Nos aparece A, B y R. Es decir, que me aparece qué número vale A, qué número vale B y qué número vale R. Si yo le aprieto el número 1 y le doy igual, entonces me está diciendo que R, que la letra A, que el parámetro A de la recta de regresión es 0.74. Otra vez hacemos lo mismo. Shift, el número 2. Después nos movemos hacia la derecha hasta que nos aparezca la R. Ahí está la R. Tenemos el número 2 también, que sería para calcular el parámetro B. Entonces apretamos el 2 y le damos igual. Entonces ese 0.57 sería el valor de mi parámetro B. Miren que nosotros no hemos hecho nada de esto, ¿verdad? No hemos hecho nada de esto manualmente. Entonces lo que me interesa ahí en esa pregunta es R. Recuerden que el valor de R siempre va a ser un número que está entre negativo 1 y 1 positivo. Entonces hacemos lo mismo. Shift, el número 2. Nos movemos hasta donde esté la R. Ahí está. Apretamos el número 3, que es donde está la R, que es lo que nos piden. Y después le damos igual. Y nos aparece que es 0.97. Si ustedes se fijan, este es un número que está súper cerca del 1, ¿verdad? Súper cerca del 1. ¿Qué significa esto? Que la relación, la estatura de los padres está relacionada casi a la perfección con respecto a la altura de los hijos. Hay una correlación súper alta, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto? Que que la estatura de los padres está muy relacionada con la estatura de los hijos. Y sí tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque, vaya, por ejemplo, si nuestros padres son bajitos, nosotros tendemos a ser bajitos. Si nuestros padres son altos, nosotros tendemos a ser altos, ¿verdad? ¿Sí? ¿O me equivoco? Así es, ¿verdad? Entonces, por eso Sí, esto... entonces esa sería como la interpretación de R, entonces. Sí. Las interpretaciones de R mejor las vamos a ver mañana, ¿verdad? Porque en este caso me sale una correlación casi perfecta. Como no, está súper cerca de 1 a 1, entonces cuando hay una correlación cercana a 1, a esto nosotros le llamamos que tenemos una correlación positiva fuerte, ¿verdad? Cuando está entre 0.5 y 1, nosotros le llamamos que existe una correlación positiva fuerte. Son como esas tres palabras. Cuando está cerca de negativo 1, es decir, entre 0.5 y entre negativo 0.5
y negativo 1. Entonces nosotros decimos que hay una relación negativa fuerte, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces hay una tablita de interpretaciones que mañana las vamos a ver, ¿verdad? Para que tengamos más tiempito. Entonces, Licenciado, y para hacer cada ejercicio siempre hay que resetearla. correcto, sí. Porque si no le estaría metiendo otros datos de otro ejercicio que ya he hecho anteriormente. Eso es lo primero que tienen que hacer. Esos son los pasos, desde el primer paso que di hasta el último paso, ¿verdad? Ah, otra cosa que, bueno, si se fijan, la podemos apagar. Podemos calcular también la sumatoria de la columna XY sin necesidad de estarle metiendo los valores. Entonces, hacemos lo mismo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, aquí le damos el shift, el número 2, y le damos, nos movemos. Ah, bueno, no, aquí no es el número 2, sino que es el número 1. Le damos el shift, después apretamos el número 1, y aquí nos aparecen todas las columnas de la sumatoria. Nos aparece la sumatoria del x al cuadrado, la sumatoria de la columna x y el tamaño de n. N, recordemos que es 10, ¿verdad? Si nosotros le damos el 3, nos tiene que aparecer 10. Y ahí está, ¿verdad? 10 nos aparece. Entonces, shift y 1 nos representa eso. Por ejemplo, acá en el número 1, si nosotros le damos 1, nos tiraría el total de la columna x al cuadrado. Vamos así el 1, le damos igual. No aparece eso, ¿verdad? 30.000083 es la suma de todas las edades al cuadrado, ¿verdad? Y si hacemos lo mismo también otra vez, shift, el número 1, y nos movemos hacia la derecha, acá en el número 3, si se fijan en este número 3, nos aparece la sumatoria de la columna XY. Entonces le damos el número 3 y le damos igual. Y nos aparece 30.16 y eso, ¿verdad? Esa es la sumatoria de la columna X por Y. Sin necesidad de estar haciendo cálculos costosos que por errores de dedo podrían salirnos mal, ¿verdad? Entonces ahí lo único que tenemos que ingresar bien solamente son los datos, ¿verdad? Y seguir los pasos que se les dio al principio y así nos va a salir en 5 minutos. Yo me tardé ahorita porque se los estaba explicando, ¿verdad? Pero si no los estuviera explicando, esto sale de una. Creo que ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Entonces, sí, creo que queda menos de un minuto. Se nos va a cortar la llamada, entonces no sé si ahí seguimos por chat. Gracias, Liz. Y mañana Gracias, continuamos. Gracias, licenciado. licenciado. Buenas noches. Cuídense mucho. Gracias. ¿Cómo me salgo de esto?